entiendo yo, el punto máximo, que ahora vamos a trabajar un poco este tema para entender la cuestión de la otredad, en aquel ser viviente que más a las claras evidencia la imposibilidad de un encuentro con el otro. Digo, el problema de la otredad, que para Derrida es clave, las paradojas que promueve la otredad, el problema de la otredad está en que el otro es otro porque nunca puedo generar un contacto con él. ¿Sí? Síganme con esta. La relación con el otro es siempre imposible. ¿Por qué? Lógica pura, ¿eh? Porque si fuera posible, ya no sería un otro. Sería un boludo con el que puedo tener un vínculo. Saquen boludo, una entidad, una persona, es lo mismo. ¿Me siguen? Si es un otro, lo que define al otro como otro es la imposibilidad del vínculo. Porque yo defino al otro como otro. El otro es otro para mí. Para cada uno de nosotros hay un otro. ¿A quién llamamos el otro? Aquel con el que no podemos vincularnos. Entonces, la típica pregunta de la metafísica occidental es ¿cómo me encuentro con el otro? Y ahí aparece el paradigma de la tolerancia. Bueno, hay que ser abierto al otro, abrazarlo, recibirlo, incorporarlo. Claro, lo que pasa es que si genero ese vínculo con el otro y lo acepto, lo incorporo significa volverlo parte de mi cuerpo, ¿eh? Miren qué fuerte. Lo incorporo, lo hago parte de mi cuerpo. O sea, si me puedo vincular con el otro, todo bien, logré un objetivo, me vinculé con el otro. Ahora ya no es el otro, porque me pude vincular. Y siempre va a haber un otro invinculable. Entonces, deconstruyamos la idea de otredad. Porque todos nos mofamos de ser hiperdemocráticos, tolerantes y abiertos con el otro a expensas del desotramiento del otro. Busquemos dónde están hoy nuestras otredades. ¿Dónde está el otro? En aquel al que hemos naturalizado de tal modo su exclusión que de ninguna manera se nos ocurriría concebirlo un otro. Cada vez que decimos, mirá, es un otro, ¿tiene derechos? Ya no es un otro. Es un otro si cuando lo vemos decimos, no tiene derechos. Por eso es un otro, porque lo dejamos afuera. Ustedes dirán, por favor, ¿cómo vamos a decir eso de alguien? Bueno, nada, a ver, el matrimonio igualitario tiene 5 años, ¿eh? La mujer vota hace 70. ¿Cómo que no? Digo, el nazismo pasó hace 70 años también, ¿eh? Y decimos, ¿cómo podemos concebir que hayan otros que queden excluidos? Derrida va al extremo una vez más y trae un tema clave de nuestros tiempos. En uno de sus últimos libros dice, hoy en Occidente al otro se lo come. E introduce una cuestión fundamental de nuestros tiempos, tema muy de moda hoy en filosofía, que es la cuestión animal. El otro es el animal. Porque el animal para nosotros es aquel que hemos naturalizado, que su lugar está en proveernos a nosotros de las posibilidades de nuestra supervivencia. O sea, alguien con una identidad sexual diferente a la nuestra es un otro tolerado. Alguien que no tiene nada que ver con nuestra cultura es otro tolerado. Un animal no es un otro. Es un bife de chorizo. Si no es un otro, entonces es un otro. Ese es el argumento de Derrida. Si ahí, en la otredad del animal, el otro me cagué todo. Una foto, lo sacamos. Vení. Una foto. No me tenés que entender, pero no importa. Vení de este lado. Ahí. Bueno. ¿Les gustó? Dos cosas sobre la relación. Chau, hermano. Dos cosas sobre la relación con el otro. Digamos, en relación a la cuestión animal, ahora vamos a desarrollar más, porque es complejo, sobre todo, de entender el tema sin caer en una rápida, digamos, exclusión temática. O sea, cada vez que se toca el tema del animal, lo que en general nosotros hacemos es como un gesto como de poca importancia, como diciendo, vegetarianos, ¿no? La clásica manera de excluir un tema como si no fuera importante. Es una pelotudez de moda que tiene que ver con la nutrición. No, a ver, cada vez que no podemos vincularnos con la otredad, solemos articular justamente este tipo de comportamiento excluyente de un modo que no nos afecte. Nada mejor que no hacernos cargo, dice Derrida, de la cuestión animal, que hacer de esa cuestión un tema de moda o hacer un tema pequeño o un tema de, digamos,
alimentario de debates menores, ¿no? En la medida en que eso nos pasa mucho con la filosofía, ¿no? Cuando uno viene a hablar de filosofía, dicen, filosofía, esos debates al pedo, ¿no? Que hacen muchos y que no tiene una incidencia directa sobre la realidad. Esa es una forma como de dejar a la filosofía fuera del debate público diciendo no sirve para nada. Cuando a nosotros nos dicen que la filosofía no sirve para nada, lo que logran su objetivo, que es, digamos, deflacionar el impacto que puede tener el pensamiento filosófico en el cuestionamiento de los valores hegemónicos. Con la cuestión animal me parece lo mismo. O sea, ¿cómo no nos hacemos cargo de la cuestión animal? Fácil, diciendo, es una boludez de moda que tiene que ver, digamos, con una discusión de ricos incluso, ¿no? Porque hasta muchas veces desde posiciones insólitas se cuestiona, digamos, la problematización del animal como diciendo, bueno, solo gente que no tiene hambre puede discutir la cuestión animal. Porque si tenés hambre te morfás todo y no te importa un huevo. Ahora, es interesante porque en términos filosóficos la cuestión animal me parece que para mí es la que mejor explica la exclusión social. Digo, en definitiva, cuando la argumentación acerca de la existencia de la pobreza termina reproduciendo el mismo dispositivo conceptual que valida la existencia del animal como de un ser necesario para nuestra supervivencia. Entonces, así como necesitamos que haya una vaca que nos provea de la carne, porque si no, no podemos sobrevivir, del mismo modo necesitamos que haya gente que haga tareas que nosotros no podemos hacer y consideramos que esas tareas resultan necesarias para nuestra supervivencia. Siempre, dice Derrida, la relación con la otredad es la naturalización del lugar del otro como un excluido que ocupa o realiza una serie de acciones justificadas en función de mi necesidad. Entonces, el otro se disuelve. Digo, si el nazismo suponía que era necesaria la desaparición de ciertas culturas porque infectaban la pureza de la raza, no había duda que en pos de la pureza de la raza era necesario el exterminio de toda una serie de culturas consideradas impuras, desde los judíos hasta las discapacidades. Digo, todos tenían que ser sacrificados, entre comillas, ¿sí? Holocausto remite como palabra incluso al sacrificio, ¿no? Los holocaustos antiguos eran sacrificios para la salvaguarda o la supervivencia del que sacrifica, ¿no? Entonces, en el fondo hay en cada persona inválida exterminada la conciencia de que de esa manera estamos resguardando nuestra propia perfección corporal. Si el judío para el nazi es sinónimo de bacteria, entonces su fumigación, entre comillas, es algo necesario. Ahí es donde yo quiero pone Derrida la línea, en lo necesario. Porque eso termina justificando su desaparición. Del mismo modo que es necesario el bife de chorizo. Y sí. Lo que pasa es que, bueno, en una zona nos hacemos los boludos y en otras no. Digo, la cuestión con la otredad es eso. El límite es absolutamente arbitrario. Es absolutamente arbitrario. Cuanto más otro sea el otro, más fácil es su exterminio para nuestra propia supervivencia. Levinas es un autor que dialoga mucho con Derrida, Levinas decía, nadie puede matar a alguien con rostro. Por lo tanto, lo que hay que hacer para matar al otro es quitarle el rostro, convertirlo en un monstruo, ¿no? Por eso nos es muy fácil aplastar una cucaracha, pero no aplastar a un gato o un perro. Porque cuanto más humanoide es el animal, cuanto más le reconocemos comportamientos propios, más difícil es el exterminio. En cambio, cuanto más monstruoso es el animal, más extraño, más extranjero, más fácil es su desaparición, su asesinato. Ya sé que es una pelotudez hablar de asesinato de cucarachas, pero piénsenlo al revés. No me preocupa, o sí me preocupa, pero no importa, es otro conflicto. Vamos a decirlo mal, pero para que se entienda. No me preocupa tanto que aplastemos cucarachas. Me preocupa más cuando aplastamos seres humanos a los que consideramos cucarachas. Eso es lo que muestra Derrida como traslación del dispositivo. O sea, cómo en la historia de nuestra cultura muchos pueblos se han cucarachizado o muchos seres humanos han ocupado el lugar de la cucaracha para hacer posible sacárnoslo de encima, ¿no? Ni hablar, que es todo otro tema fascinante, esos límites puestos, por ejemplo, en personas que pierden su racionalidad, y hablo desde el tema Foucaultiano de la locura hasta una persona en coma vegetativo, ¿no?
de nuevo ahí, esos límites, cómo se juegan, ¿no? Ya la utilización del concepto vegetativo implica, ¿no?, una afinidad y una necesidad de decir, es como una planta, ¿no? Ya, ¿por qué es como una planta? ¿Por qué? Ahí deconstruyamos la metáfora, ¿no? ¿Qué queremos decir? Es como una planta. Digo, en el fondo lo que queremos decir es que, bueno, ¡pac! O sea, así como arrancamos una flor de un campo, sacamos un cable y listo, si total está en estado vegetativo. Lo que está en juego en eso es que ha perdido absolutamente aquella entidad que hacía de ese otro un otro. Claro, tiene un rostro. Anda a desconectar a alguien que todavía le ves el rostro, ¿no? Por eso el trauma de esa situación, que no es algo simple. Piensen que todas esas categorías fueron mutando, ¿no? Esto analiza mucho Derrida también, y lo vamos a ver la clase que viene con los biopolíticos, ¿sí? Por ejemplo, les meto acá en el medio, Roberto Espósito, que vamos a ver la clase que viene, digamos, analiza la figura de la madre en relación con los hijos, que para nosotros es tipo de amor sagrado, ¿no? Y cuando uno ve la historia de Occidente, desde que en el derecho romano todo padre tenía 8 días para tirar al hijo a la basura si no le servía, algo que para nosotros hoy es un horror y para el derecho romano era la norma, no la excepción, ¿eh? Hasta ni hablar en la Edad Media y principios de la modernidad, el tener hijos como parte de la expansión de una unidad productiva. Digo, el amor al hijo es un hecho reciente en algún punto. El tema es que se instaló como algo natural, ¿no? Para nosotros una persona que abandona a su hijo o lo mata, lo llevamos al lugar de la bestialidad, ¿no? Bueno, lamento decirles que todos nuestros antepasados entonces fueron unos bestias. Y si fuese así, somos muy bestias nosotros también. Entonces hay algo de nuestra bestialidad que queremos de algún modo ocultar. Todo eso la deconstrucción pone en evidencia.